detente, no sigas adelante con tu día. Lo que voy a decirte en los próximos segundos puede cambiar tu Navidad para siempre, y no estoy exagerando. Hay un secreto que llevas guardado, algo que hiciste, algo que dijiste, algo que pensaste, y que te está devorando por dentro en este preciso instante. Quizá creas que nadie lo sabe, quizá pienses que lo has ocultado perfectamente detrás de tu sonrisa, de tu vida aparentemente normal, de tus publicaciones en redes sociales mostrando lo feliz que eres, pero tú lo sabes. Y cada noche, cuando apoyas la cabeza en la almohada y la casa queda en silencio, ese peso aplastante regresa para recordarte que no eres quien finges ser. Soy el padre Ángel Espinosa de los Monteros y en 35 años de ministerio sacerdotal he visto cosas que te romperían el corazón. He sostenido en mis brazos a hombres de 60 años llorando como niños por pecados que cometieron hace décadas y que nunca confesaron. He visto a mujeres con matrimonios aparentemente perfectos confesarme que están viviendo un infierno privado que nadie conoce. He escuchado los gritos silenciosos de almas que están desesperadas por liberarse pero que no saben cómo. Y déjame decirte algo que te va a sorprender. El 90% de las personas que vienen a confesarse antes de Navidad confiesan los mismos 4 pecados. Los mismos 4. Y estadísticamente, tú cargas con al menos uno de ellos, probablemente más de uno. Estos 4 pecados están destruyendo familias en este momento, están acabando con matrimonios mientras hablamos, están robándole la paz a personas que desde afuera parecen tenerlo todo. Y lo más aterrador es que la mayoría de la gente ni siquiera reconoce que están cometiendo 3 de estos 4 pecados, porque nuestra sociedad los ha normalizado completamente, los ha disfrazado como algo inofensivo, como algo que todos hacen. Pero te aseguro una cosa, el demonio está celebrando cada segundo que sigues cargando con ellos, porque sabe que mientras esos pecados estén en tu vida, la Navidad será solo otra fecha comercial vacía para ti, no la explosión de alegría sobrenatural que Dios diseñó que fuera. Antes de que termine este mensaje vas a saber exactamente cuáles son esos 4 pecados. Vas a entender por qué están destruyendo tu vida aunque no te hayas dado cuenta. Y vas a tener en tus manos el mapa preciso para liberarte de ellos antes de Nochebuena. Pero te advierto algo, lo que voy a decirte te va a incomodar terriblemente. Vas a querer cerrar este video. Vas a sentir que estoy siendo demasiado duro, demasiado directo, demasiado invasivo. El demonio te va a susurrar que apagues esto ahora mismo, que esto no es para ti, que tú no eres tan malo, que puedes arreglártela solo. Pero si tienes aunque sea una pizca de valentía, si hay un pedacito de tu corazón que todavía anhela la verdadera paz, la verdadera alegría, la verdadera libertad, entonces quédate conmigo hasta el final. Porque lo que estoy a punto de revelarte no son teorías teológicas abstractas, no es moralismo religioso pasado de moda. Es la diferencia entre llegar a la cena de Nochebuena cargando cadenas invisibles que te están ahogando o sentarte en esa mesa como un hombre libre, como una mujer libre, con el alma limpia y el corazón en paz por primera vez en años. Es la diferencia entre fingir alegría mientras por dentro estás muriendo o experimentar un gozo tan profundo, tan real, que las lágrimas correrán por tus mejillas cuando mires el pesebre y te des cuenta de que el niño Dios verdaderamente ha nacido en tu corazón. Hace 3 días, un hombre de 52 años vino a confesarse conmigo. Empresario exitoso, familia hermosa, respetado en su comunidad, se arrodilló en el confesionario y antes de decir una sola palabra, comenzó a sollozar de tal manera que pensé que se iba a ahogar. Cuando finalmente pudo hablar, me dijo algo que nunca olvidaré. Padre, llevo 17 años viviendo una mentira. 17 Navidades fingiendo que todo está bien. Ya no puedo más. O me confieso hoy o no sé qué voy a hacer. Lo que confesó ese día fue uno de los 4 pecados de los que voy a hablarte. Y cuando salió del confesionario 30 minutos después, era un hombre diferente. Literalmente diferente. Su rostro había cambiado, sus hombros ya no estaban encorvados por el peso, había luz en sus ojos donde antes solo había desesperación. Ese hombre eres tú. O podría ser tú si tomas la decisión correcta en este momento, porque no es casualidad que estés escuchando esto hoy. No es coincidencia que de entre millones de videos posibles, este haya llegado a ti justo ahora, justo cuando la Navidad se acerca, justo cuando necesitas escucharlo. Es el Espíritu Santo tocando a la puerta de tu corazón, dándote una oportunidad más, invitándote a la libertad que has estado anhelando sin saber cómo alcanzarla. Así que respira profundo, prepárate, porque en los próximos minutos vamos a mirar directamente a la oscuridad, pero solo para descubrir que del otro lado está la luz más brillante que jamás hayas visto. Vamos a nombrar esos 4 pecados que están robándote la vida
vamos a entender exactamente cómo operan, cómo te engañan, cómo te mantienen esclavizado. Y luego, hermano mío, hermana mía, vamos a trazar juntos el camino de salida, el camino hacia una Navidad que será completamente diferente a cualquier otra que hayas vivido. No apagues este mensaje, no lo pospongas para después. El después nunca llega, el momento es ahora. Tu liberación comienza en este preciso instante, si tú lo permites. Quédate conmigo. Lo que viene podría salvarte la vida, podría salvar tu matrimonio, podría salvar tu alma. Y no estoy siendo dramático, estoy siendo brutalmente honesto, como un médico que debe revelar un diagnóstico grave, pero que tiene la cura en sus manos. Los próximos minutos pueden dividir tu vida en un antes y un después. Tú decides si quieres seguir cargando ese peso hasta la tumba, o si estás listo para soltarlo ahora mismo y experimentar finalmente la paz que Cristo vino a traerte. Empecemos. Hoy quiero hablarte de 4 pecados específicos, 4 cadenas que atan a la mayoría de las personas que vienen a confesarse conmigo en este tiempo de Adviento. No son los únicos pecados que existen, por supuesto, pero son los más comunes, los más destructivos, los que más están impidiendo que las familias vivan la Navidad con la paz y el amor que Dios quiere derramar sobre ellas. Te voy a hablar con la crudeza de un médico que debe revelar un diagnóstico difícil, pero también con la ternura de un padre que sabe que la verdad, aunque duela, es el único camino hacia la sanación. Y te adelanto algo. Si al escucharme te sientes identificado, si reconoces en mis palabras algo de tu propia historia, eso no es casualidad, es el Espíritu Santo tocando a la puerta de tu corazón, invitándote a dar el paso más valiente que puedes dar en este Adviento, el paso hacia el confesionario. Estos 4 pecados que vamos a explorar juntos no son abstractos ni teóricos, son tremendamente concretos y están destruyendo matrimonios, separando familias, robando la paz a personas que por fuera parecen tenerlo todo, pero que por dentro están vacías, angustiadas, sin rumbo. He visto cómo estos pecados han llevado a hombres y mujeres buenos, personas bautizadas, que un día amaron a Dios, a vivir en una especie de infierno anticipado, donde la culpa y la vergüenza se mezclan con la incapacidad de pedir ayuda. Pero también he visto, y esto es lo maravilloso del ministerio sacerdotal, cómo una buena confesión, una confesión sincera y completa, ha devuelto la luz a ojos apagados, ha restaurado matrimonios al borde del abismo, ha reconciliado a padres e hijos que llevaban años sin hablarse. El sacramento de la reconciliación no es un trámite burocrático religioso, es un encuentro personal con Cristo resucitado, que tiene el poder de resucitar también tu vida. Así que te pido que me acompañes en este recorrido por las profundidades del alma humana, por esos rincones oscuros donde guardamos lo que no queremos que nadie vea, ni siquiera Dios, aunque sabemos que Él ya lo ve todo. Vamos a mirar de frente estos 4 pecados, vamos a entender por qué son tan graves, cómo operan en nuestra vida y sobre todo vamos a descubrir el camino de salida, el camino de la liberación que solo puede darte la misericordia infinita de Dios. No estás solo en esta lucha, no eres el único que ha caído, no eres tan malo como el demonio quiere hacerte creer. Eres un hijo amado de Dios que ha perdido el camino pero que puede encontrarlo de nuevo y yo estoy aquí como sacerdote y como hermano tuyo para ayudarte a dar ese paso. Quédate conmigo hasta el final porque lo que voy a compartir contigo puede cambiar no solo tu Navidad, sino el resto de tu vida. El primer pecado del que quiero hablarte es uno que está carcomiendo los cimientos de nuestra sociedad, destruyendo familias y robándole a millones de personas la capacidad de amar de verdad. La pornografía y los pecados contra la pureza. Sé que este tema incomoda, sé que muchos preferirían que no se hablara de esto desde el púlpito, pero yo no puedo callar cuando veo cómo este veneno está matando espiritualmente a hombres, mujeres, jóvenes y hasta niños. La pornografía no es un pecadillo sin importancia, no es algo que puedas manejar por tu cuenta, no es simplemente una debilidad de la carne que Dios entiende y perdona automáticamente sin que tú hagas nada. Es una adicción devastadora que distorsiona tu capacidad de relacionarte, que convierte a las personas en objetos, que destruye tu matrimonio aunque tu cónyuge no lo sepa todavía, que te roba la paz, la alegría y la capacidad de experimentar el amor auténtico. En el confesionario he escuchado a hombres llorar como niños al admitir que llevan años esclavos de esta adicción, que han intentado dejarlo 1000 veces y 1000 veces han vuelto a caer, que se sienten sucios, indignos, derrotados. He visto cómo esta esclavitud ha destruido matrimonios hermosos, ha alejado a padres de sus hijos, ha convertido a hombres brillantes en sombras de lo que podrían haber sido.
Y lo más terrible es que muchos viven con esto en secreto, sosteniendo una doble vida, presentándose ante el mundo como buenos cristianos, mientras por las noches se sumergen en la oscuridad de las pantallas. Pero quiero que sepas algo fundamental. Dios no te está condenando, te está llamando a la libertad. Cristo no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo, y eso te incluye a ti. Con toda tu historia, con todas tus caídas, con toda tu vergüenza. San Pablo nos dice en su carta a los Corintios que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y cada vez que profanamos ese templo con la impureza, estamos expulsando a Dios de su propia morada. Pero la belleza del mensaje cristiano es que Dios siempre quiere volver a habitar en ti, siempre está dispuesto a purificar su templo, siempre está esperando que le abras la puerta. La confesión de este pecado requiere valentía, requiere especificidad sin caer en detalles morbosos. Requiere un propósito firme de enmienda que incluya medidas concretas, filtros en tus dispositivos, rendición de cuentas con alguien de confianza, evitar las ocasiones de pecado, oración constante. No puedes vencer esta batalla solo con tu fuerza de voluntad. Necesitas la gracia de Dios que fluye abundantemente a través de los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía. He conocido a hombres que después de años de esclavitud han encontrado la libertad verdadera. Y todos ellos tienen algo en común. Tuvieron la humildad de confesar este pecado con sinceridad. Tuvieron la constancia de seguir confesándose cada vez que caían sin desanimarse. Tuvieron la sabiduría de poner en práctica las medidas concretas que su confesor les sugirió. La pureza no se recupera de la noche a la mañana. Es una batalla que se pelea cada día, pero es una batalla que se puede ganar con la gracia de Dios. Y déjame decirte algo que quizá nunca nadie te ha dicho. Cuando finalmente experimentes la libertad de vivir en pureza, cuando tu mente ya no esté constantemente asediada por esas imágenes, cuando puedas mirar a tu esposa, a tu esposo, a las personas que te rodean sin esa lente distorsionada, experimentarás una paz y una alegría que creías imposibles. Si este pecado es parte de tu vida, si llevas meses o años sin confesarlo porque te da vergüenza, porque piensas que el sacerdote te va a juzgar, porque te han dicho que es normal o que no es tan grave, déjame decirte con toda claridad, este es el momento de liberarte. La Navidad se acerca y Cristo quiere nacer en un corazón limpio, en un alma que ha sido purificada por su misericordia. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, no hay adicción tan fuerte que su gracia no pueda romper. Pero tienes que dar el primer paso. Tienes que tener la valentía de arrodillarte en el confesionario y decir la verdad, toda la verdad, sin excusas ni justificaciones. Y cuando salgas de ahí, cuando experimentes el abrazo misericordioso del Padre, entenderás que toda la vergüenza que sentiste valió la pena por la paz que ahora inunda tu alma. El segundo pecado que está envenenando la vida de tantas personas y que debe ser confesado antes de Navidad es uno que muchas veces no reconocemos como pecado porque nuestra cultura lo ha normalizado completamente. El rencor, la falta de perdón. El guardar en el corazón heridas viejas que alimentamos con el recuerdo constante de las ofensas recibidas. ¿Cuántas familias llegarán a la cena de Nochebuena con sonrisas forzadas, sentándose en la misma mesa con personas a las que internamente odian, con las que no se hablan desde hace años, con las que mantienen una guerra fría que envenena cada encuentro? Este pecado es especialmente perverso porque nos convencemos a nosotros mismos de que estamos en nuestro derecho, de que el otro es quien debe pedir perdón primero, de que nosotros somos las víctimas y por tanto no tenemos nada que confesar. Pero déjame decirte algo que he aprendido después de décadas de escuchar confesiones y acompañar familias destruidas por el rencor. El resentimiento es un veneno que tomas tú esperando que mate al otro. Cuando guardas falta de perdón en tu corazón, cuando cultivas el resentimiento, cuando te regodeas en el recuerdo de las ofensas, el único que sufre eres tú. La persona que te hirió quizá ni siquiera piensa en ti, quizá está viviendo su vida tranquilamente, mientras tú te consumes por dentro, mientras tu alegría se va apagando, mientras tu capacidad de amar se va atrofiando. He visto a personas que han dejado pasar décadas sin hablarle a un hermano, a un padre, a un hijo, personas que se han perdido bodas, bautizos, entierros, momentos irrecuperables de la vida familiar, todo por un orgullo que les impedía dar el primer paso hacia la reconciliación. Cristo fue absolutamente claro en este punto. Si no perdonas a los demás, tampoco tu Padre Celestial te perdonará a ti. No hay excepción a este mandamiento, no hay nota al pie que diga que si la ofensa fue muy grande estás exento de perdonar. Y ojo, perdonar no significa necesariamente que debas mantener la misma relación que tenías antes con quien te hirió, especialmente si esa persona sigue siendo tóxica o abusiva.
Perdonar significa liberar el veneno del rencor de tu corazón, significa dejar de desear el mal para quien te hizo daño, significa entregarle a Dios la justicia en lugar de buscarla tú con tus propias manos. Es perfectamente compatible perdonar a alguien y al mismo tiempo establecer límites sanos en la relación o incluso, en casos graves, terminar la relación manteniendo el perdón en tu corazón. En el confesionario he visto milagros cuando las personas finalmente se deciden a perdonar. He visto rostros endurecidos por años de amargura suavizarse cuando pronuncian las palabras perdono a mi padre, perdono a mi exesposo, perdono a quien abusó de mí. No es magia, no es psicología barata, es la gracia de Dios operando en un corazón que finalmente se abre a su acción sanadora. Y te aseguro que después de confesar este pecado y hacer el propósito firme de perdonar, aunque todavía sientas el dolor de la herida, experimentarás una liberación interior que te permitirá respirar de nuevo, que te devolverá la capacidad de alegrarte, de vivir el presente sin estar constantemente anclado en el pasado doloroso. Si en este momento hay alguien en tu vida a quien no has perdonado, si hay un rencor guardado en tu corazón como un tesoro oscuro que sacas de vez en cuando para alimentar tu sentimiento de víctima, si hay una relación rota que podría restaurarse si tú dieras el primer paso, entonces este Adviento es tu oportunidad. No llegues a la Navidad cargando ese peso, no recibas al niño Dios en tu corazón mientras mantienes cerrada la puerta del perdón a tu hermano. Confiesa este pecado, pídele a Dios la gracia de perdonar incluso cuando no sientas ganas de hacerlo, y luego actúa, da el paso concreto, haz la llamada, escribe el mensaje, pide la conversación. Quizá la otra persona no responda como tú esperas, quizá rechace tu gesto, pero eso ya no es tu responsabilidad. Tú habrás cumplido con lo que Dios te pide y esa obediencia te traerá una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora bien, hermanos, hemos hablado de dos pecados que están destruyendo vidas y sé que algunos de ustedes ya están sintiendo el peso de la convicción del Espíritu Santo en sus corazones. Pero quiero que me sigas escuchando, porque lo que viene es igualmente importante, igualmente liberador. Hay dos pecados más de los que debemos hablar, dos esclavitudes más que Cristo quiere romper en tu vida antes de que celebres su nacimiento. Y te adelanto algo, uno de estos pecados es tan sutil, tan socialmente aceptado, que probablemente nunca has considerado confesarlo, pero está minando tu vida espiritual de una manera devastadora. El tercer pecado que quiero abordar contigo es uno que afecta a casi todas las personas que conozco en alguna medida, pero que en muchos casos ha llegado a niveles verdaderamente esclavizantes y destructivos. La avaricia, el apego desordenado al dinero y a las cosas materiales, la ansiedad constante por acumular más, por tener más, por aparentar más. Vivimos en una sociedad que nos ha vendido la mentira de que la felicidad se encuentra en el consumo, de que tu valor como persona se mide por lo que tienes, por el coche que conduces, por la casa en la que vives, por la marca de ropa que llevas. Y sin darnos cuenta, muchos de nosotros hemos hecho del dinero y de las posesiones materiales nuestro verdadero Dios, aunque el domingo vayamos a misa y recitemos el credo. Cristo fue tajante cuando dijo que no puedes servir a Dios y al dinero, que donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y déjame preguntarte con toda honestidad, ¿dónde está tu tesoro? ¿En qué piensas cuando te levantas por la mañana y cuando te acuestas por la noche? ¿Qué es lo que realmente mueve tus decisiones importantes en la vida? ¿Tus inversiones financieras o tu inversión en el reino de los cielos? ¿El crecimiento de tu cuenta bancaria o el crecimiento de tu vida espiritual? He conocido a personas que sacrifican a su familia en el altar del éxito profesional, que no tienen tiempo para orar, pero tienen tiempo para revisar obsesivamente sus carteras de inversión, que se angustian terriblemente por una pérdida económica, pero que no derraman una lágrima por el estado de su alma o por la salvación de sus hijos. La avaricia no es solamente el pecado de los multimillonarios codiciosos que vemos en las películas. La avaricia es también la ansiedad del padre de familia que trabaja 70 horas a la semana para darle a sus hijos cosas que ellos no necesitan, mientras les niega lo único que realmente necesitan: su presencia, su tiempo, su amor. Es la angustia de la madre que se endeuda para mantener un nivel de vida que no puede sostener solo porque no soporta la idea de que sus vecinos piensen que les va mal económicamente. Es la mezquindad del que tiene más que suficiente pero que nunca da limosna, que nunca ayuda a quien lo necesita, que cierra su corazón ante el sufrimiento ajeno porque está completamente absorbido en sus propias preocupaciones materiales. Es la trampa del que vive para el retiro, posponiendo constantemente su generosidad, su caridad, su servicio a Dios, siempre esperando tener un poco más de seguridad antes de empezar a vivir de verdad. En la parábola del rico insensato que nos narra San Lucas,
Jesús nos muestra a un hombre que tiene tanto éxito material que necesita construir graneros más grandes para almacenar todas sus posesiones, y justo cuando está haciendo planes para disfrutar de su riqueza durante muchos años, Dios le dice: necio, esta misma noche van a exigirte tu vida y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? Esa parábola es absolutamente actual. Describe a millones de personas que están construyendo sus vidas sobre la arena de las posesiones materiales sin darse cuenta de que todo puede desaparecer en un instante, de que la única riqueza verdadera es la que acumulamos en el cielo a través de nuestra relación con Dios y nuestro servicio al prójimo. He estado junto a lechos de muerte de personas ricas y de personas pobres, y te aseguro que en ese momento definitivo nadie se arrepiente de no haber trabajado más horas o de no haber comprado un coche más grande, pero muchos se arrepienten de no haber amado más, de no haber dado más, de no haber vivido más para Dios y para los demás. Si al escucharme reconoces que el dinero y las cosas materiales han ocupado un lugar en tu corazón que solo le corresponde a Dios, si te das cuenta de que tu ansiedad por la seguridad económica es mayor que tu confianza en la providencia divina, si comprendes que has descuidado tu vida espiritual y tus relaciones familiares por perseguir el éxito material, entonces necesitas confesar este pecado. Y no basta con confesarlo de palabra, necesitas hacer un propósito firme de enmienda que incluya acciones concretas, establecer límites en tu jornada laboral para tener tiempo para Dios y para tu familia, comenzar a dar con generosidad aunque te cueste, simplificar tu estilo de vida, desprenderte de cosas que no necesitas, la libertad que experimentarás cuando ya no seas esclavo del dinero. Cuando puedas descansar en la providencia de Dios, cuando puedas ser generoso sin ansiedad, esa libertad es uno de los regalos más hermosos que el Señor puede darte en esta Navidad. El cuarto y último pecado del que quiero hablarte hoy es quizá el más sutil de todos, el que más fácilmente se disfraza de virtud, el que más nos cuesta reconocer porque nuestra cultura no solo lo tolera, sino que lo celebra. El orgullo, la soberbia, la autosuficiencia que nos hace creer que no necesitamos a Dios, que podemos manejar nuestra vida por nuestra cuenta, que somos los arquitectos de nuestro propio destino. Este es el pecado original de Lucifer, el pecado que está en la raíz de todos los demás pecados. La negativa fundamental a reconocer que somos criaturas dependientes de nuestro Creador, que sin Él no podemos hacer nada, que nuestra vida misma es un regalo que recibimos momento a momento de su mano generosa. El orgullo se manifiesta de 1000 maneras en nuestra vida cotidiana, y muchas de ellas son tan sutiles que no las reconocemos. Está el orgullo del que nunca pide ayuda porque admitir que la necesita sería reconocer una debilidad. Está el orgullo del que no puede aceptar una corrección porque se considera superior a quien se la hace. Está el orgullo del que constantemente se compara con otros para sentirse mejor consigo mismo. Está el orgullo del que nunca pide perdón porque hacerlo sería reconocer que se equivocó. Está el orgullo espiritual, quizá el más peligroso de todos, del que se considera más santo que los demás, que mira con desprecio a otros cristianos que no viven la fe de la misma manera que él, que agradece a Dios no ser como esos otros pecadores. Este último tipo de orgullo es especialmente insidioso porque se viste con ropaje de piedad. He visto en el confesionario cómo el orgullo ha destruido matrimonios que podrían haberse salvado si uno de los cónyuges hubiera tenido la humildad de admitir su error y pedir perdón. He visto cómo el orgullo ha alejado a hijos de sus padres, a hermanos entre sí, a amigos de toda la vida. He visto cómo el orgullo espiritual ha convertido a personas aparentemente devotas en fariseos modernos, duros de corazón, incapaces de compasión, más preocupados por las formas externas de la religión que por la justicia y la misericordia que son el corazón del Evangelio. Y lo más triste es que el orgulloso casi nunca reconoce su orgullo, porque la esencia misma del orgullo es la ceguera sobre uno mismo, la incapacidad de verse tal como realmente eres. En el Magnificat, el cántico de María que rezamos cada día en las vísperas, la Virgen proclama que Dios dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Esta es una ley espiritual fundamental. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si quieres experimentar la gracia de Dios en tu vida, si quieres que este Adviento sea verdaderamente transformador, necesitas humillarte ante Él, necesitas reconocer tu pobreza radical, tu necesidad absoluta de su misericordia.
No puedes recibir lo que crees que no necesitas, no puedes ser sanado si no reconoces que estás enfermo, no puedes ser salvado si piensas que puedes salvarte a ti mismo con tus propias fuerzas. La confesión de este pecado requiere una honestidad brutal contigo mismo que solo es posible con la ayuda del Espíritu Santo. Tienes que pedirle a Dios que te muestre tu orgullo, que te haga consciente de todas las maneras sutiles en que este veneno opera en tu vida. Y cuando lo veas, cuando finalmente te des cuenta de cuánto orgullo hay en ti, no te desanimes. No te hundas en la desesperación, porque ese mismo reconocimiento es ya el comienzo de la humildad, es ya el primer paso hacia la sanación. Confiesa tu orgullo con toda sinceridad, pídele a Dios la gracia de la humildad y luego vive esa humildad en lo concreto, acepta las correcciones con gratitud, pide perdón cuando te equivoques, pide ayuda cuando la necesites, sirve a otros sin buscar reconocimiento, reconoce tus limitaciones sin vergüenza. La humildad no te hace pequeño, te hace verdadero, te permite vivir en la realidad tal como es, te libera de la terrible carga de tener que mantener una imagen falsa de ti mismo. Ya hemos identificado estos 4 pecados que están robándole la paz y la alegría a tantas personas, pecados que necesitan ser confesados antes de que llegue la Navidad si queremos celebrar de verdad el nacimiento del Salvador. La pornografía y los pecados contra la pureza que destruyen nuestra capacidad de amar. El rencor y la falta de perdón que envenena nuestras relaciones y nuestro corazón. La avaricia y el apego desordenado a las cosas materiales que nos convierten en esclavos de lo que debería servirnos. Y el orgullo, esa raíz venenosa de la que brotan todos los demás pecados, que nos separa de Dios y de los demás al encerrarnos en la cárcel del yo. Pero ahora quiero que pasemos de la identificación del problema a la solución, del diagnóstico al tratamiento, de la oscuridad a la luz. Porque mira, hermano, hermana, lo maravilloso del Evangelio es que no se queda en mostrarnos nuestra miseria, sino que nos ofrece la salida, el camino de regreso a casa. La confesión sacramental no es un invento humano ni un mecanismo de control psicológico de la Iglesia como algunos quieren hacernos creer. Es un regalo de Cristo resucitado a su Iglesia. Es el medio ordinario que Él ha establecido para aplicar a tu alma los méritos infinitos de su pasión, muerte y resurrección. Cuando el sacerdote te dice, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no es el sacerdote quien te perdona con su propio poder, es Cristo mismo actuando a través del ministerio del sacerdote, es el mismo poder que calmó la tormenta y resucitó a Lázaro aplicándose a tu situación particular. He visto con mis propios ojos los efectos milagrosos de una buena confesión. He visto adictos de décadas liberarse completamente de sus cadenas. He visto matrimonios al borde del divorcio reconciliarse y enamorarse de nuevo. He visto a personas sumidas en la depresión más oscura recuperar la esperanza y las ganas de vivir. He visto hombres y mujeres que se odiaban a sí mismos descubrir que son infinitamente amados por Dios. Y todo esto no porque yo tenga algún poder especial, sino porque el sacramento tiene un poder objetivo que opera independientemente de los méritos del ministro. Claro que la confesión debe ser sincera. Claro que debe haber arrepentimiento verdadero, claro que debe haber propósito de enmienda, pero cuando se dan estas condiciones, la gracia fluye de manera infalible. Pero déjame decirte algo importante, no basta con confesar estos pecados si luego no tomas medidas concretas para evitar volver a caer en ellos. El propósito de enmienda no es simplemente un sentimiento vago de que te gustaría ser mejor, es una decisión firme de la voluntad que se traduce en acciones específicas. Si confiesas pornografía pero no pones filtros en tus dispositivos, si no buscas ayuda profesional cuando la adicción es severa, si no evitas las situaciones que sabes que te llevan a caer, entonces tu propósito de enmienda es débil y probablemente volverás a caer pronto. Si confiesas falta de perdón pero no das ningún paso concreto hacia la reconciliación, si sigues alimentando en tu mente los pensamientos de rencor, entonces tu confesión ha sido incompleta. Si confiesas avaricia pero no modificas en nada tu relación con el dinero y las posesiones, entonces ¿estás jugando con Dios? El sacramento de la reconciliación debe ir acompañado de lo que la teología moral llama ocasiones próximas de pecado, es decir, las circunstancias, lugares, personas o actividades que sabes por experiencia que te llevan a pecar. Parte de tu propósito de enmienda debe ser evitar esas ocasiones en la medida de lo posible. No puedes ponerte voluntariamente en situación de caer y luego sorprenderte cuando caes. Esto requiere conocerte a ti mismo, requiere honestidad, requiere a veces tomar decisiones difíciles y dolorosas. Quizá tengas que terminar una amistad que es ocasión de pecado. Quizá tengas que cambiar de trabajo si tu ambiente laboral te está destruyendo espiritualmente.
Quizá tengas que deshacerte de dispositivos o suscripciones que te dan acceso fácil a contenidos que alimentan tus pecados. Son decisiones radicales, pero recuerda lo que Cristo dijo: si tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo, porque más te vale entrar tuerto al reino de los cielos que con ambos ojos ser arrojado al infierno. Además de evitar las ocasiones de pecado, necesitas cultivar activamente las virtudes contrarias a los vicios que has confesado. Contra la impureza, cultiva la virtud de la pureza, no solo evitando el pecado, sino llenando tu mente y tu corazón de cosas nobles, buenas, verdaderas. Contra el rencor, cultiva la misericordia y la compasión. Practica diariamente pequeños actos de perdón. Contra la avaricia, practica la generosidad, da limosna, comparte lo que tienes, simplifica tu vida. Contra el orgullo, practica la humildad en las cosas pequeñas de cada día, acepta correcciones, reconoce tus errores, sirve a otros sin buscar reconocimiento. No puedes simplemente dejar un vacío donde antes estaba el pecado, tienes que llenarlo con virtud, porque como dice el Evangelio, cuando el espíritu inmundo sale de una persona, si encuentra la casa vacía, vuelve con 7 espíritus peores que él. Hermanos míos, hemos llegado a un punto crucial de nuestra reflexión. Ya conocemos los pecados que debemos confesar, ya entendemos la importancia del sacramento y la necesidad de un propósito firme de enmienda con medidas concretas, pero ahora quiero hablarte de algo que para muchos es el mayor obstáculo para acercarse al confesionario: la vergüenza, el miedo, el pensar que tu pecado es demasiado grande para ser perdonado, el temor a que el sacerdote te juzgue o te rechace. Y déjame decirte con toda la autoridad de mi ministerio sacerdotal, esos miedos vienen del demonio, no de Dios. En mis décadas como sacerdote he escuchado confesiones de todo tipo y te aseguro que no hay nada que puedas decirme que me vaya a escandalizar o que me vaya a hacer pensar menos de ti. Al contrario, cada vez que alguien tiene la valentía de confesar sus pecados con sinceridad, mi respeto y mi amor por esa persona crecen, porque sé lo difícil que es humillarse de esa manera. Sé el valor que requiere mirar tu oscuridad de frente y exponerla a la luz. El sacerdote en el confesionario no está ahí para juzgarte, sino para representar la misericordia infinita de Cristo. Está ligado por el sello sacramental, lo que significa que bajo ninguna circunstancia, ni siquiera bajo amenaza de muerte, puede revelar lo que escucha en confesión. Tu secreto está absolutamente seguro. Pero más importante que el secreto profesional del sacerdote es la actitud de Dios hacia ti cuando te acercas al confesionario. Él no está esperándote con una lista de tus pecados para echártelos en cara. Está esperándote como el padre del hijo pródigo, espiando en el horizonte, listo para correr a tu encuentro cuando te vea acercarte, para echarte los brazos al cuello y besarte antes de que termines de pronunciar tu confesión de culpa. Dios no quiere tu castigo, quiere tu conversión, no quiere humillarte, quiere sanarte, no quiere condenarte, quiere salvarte. Y la prueba definitiva de esto es la cruz, donde Cristo cargó con todos tus pecados, todos tus errores, todas tus vergüenzas y pagó el precio completo por ellos con su sangre preciosa. Hay una historia que me gusta contar de un santo sacerdote que en el confesionario escuchó a un penitente que había cometido pecados terribles y que le preguntó angustiado: «Padre, ¿cree usted que Dios puede perdonarme?». Y el sacerdote respondió: «Hijo mío, lo que me preguntas es si Dios puede ser Dios. Si Él no pudiera perdonar tu pecado, entonces no sería el Dios de la misericordia infinita que nos revela Jesucristo. Tu pecado, por grande que sea, es finito. La misericordia de Dios es infinita. Lo finito nunca puede superar a lo infinito». Estas palabras me han acompañado todo mi ministerio y las comparto contigo hoy. No hay pecado en tu vida, por horrible que sea, por repetido que sea, que la misericordia de Dios no pueda perdonar si tú te arrepientes de verdad y lo confiesas con sinceridad. Quizá llevas años sin confesarte porque piensas que has cometido el pecado imperdonable. Déjame aclararte algo: el único pecado imperdonable es el que no se confiesa, no porque Dios no quiera perdonarlo, sino porque tú te niegas a pedirle ese perdón. Santa Faustina Kowalska, la gran apóstol de la Divina Misericordia, recibió de Jesús este mensaje que quiero que grabes en tu corazón: cuanto mayor es el pecador, mayor derecho tiene a mi misericordia. ¿Escuchaste eso? Mayor derecho. No es que Dios tolere tu pecado a regañadientes, es que tu necesidad le da un derecho especial a su misericordia. Él quiere perdonarte más de lo que tú quieres ser perdonado, está más ansioso por reconciliarse contigo de lo que tú estás por reconciliarte con Él.
Así que te lo ruego, no permitas que la vergüenza o el miedo te impidan recibir el regalo más grande que Dios quiere darte en este Adviento, el perdón completo, total, definitivo de todos tus pecados. Busca un confesionario esta semana, arrodíllate con humildad, confiesa tus pecados con sinceridad y especificidad, sin detalles morbosos innecesarios. Escucha las palabras de absolución como lo que son, la voz de Cristo mismo declarándote libre, y luego sal de ahí con la frente en alto, sabiendo que has sido lavado en la sangre del Cordero, que tus pecados han sido arrojados a lo más profundo del mar, que ya no hay condenación para ti porque has sido reconciliado con Dios. Ahora quiero hablarte sobre cómo hacer una buena confesión, porque tristemente muchas personas acuden al sacramento pero no reciben todo el fruto que podrían recibir porque su confesión es incompleta o defectuosa. Una buena confesión requiere 5 pasos que la tradición católica ha identificado claramente: examen de conciencia, contrición, propósito de enmienda, confesión de los pecados y satisfacción o penitencia. Vamos a explorar brevemente cada uno de estos pasos para que tu próxima confesión sea verdaderamente transformadora y no un simple trámite religioso que cumples por costumbre sin que produzca un cambio real en tu vida. El examen de conciencia es el primer paso y uno de los más importantes. No puedes confesar lo que no has identificado, no puedes arrepentirte de lo que no reconoces como pecado. El examen de conciencia requiere que dediques tiempo, idealmente unos días antes de confesarte, a revisar tu vida a la luz de los mandamientos de Dios, de los preceptos de la Iglesia, de las enseñanzas del Evangelio. Puedes hacerlo sistemáticamente repasando los 10 mandamientos uno por uno y preguntándote cómo has fallado en cada área. Puedes examinar tus pensamientos, tus palabras y tus obras, tus acciones y tus omisiones. No se trata de una búsqueda obsesiva de escrúpulos ni de inventar pecados donde no los hay, sino de una mirada honesta y humilde sobre tu vida preguntándote en qué he ofendido a Dios, en qué he fallado a mi prójimo, en qué he traicionado mi propia dignidad. La contrición o arrepentimiento es el segundo paso. Y aquí es importante entender que la Iglesia distingue entre contrición perfecta e imperfecta. La contrición perfecta es el arrepentimiento que brota del amor a Dios. Te duele haber pecado no tanto por las consecuencias, sino porque has ofendido al Dios que te ama infinitamente, porque has traicionado a quien te lo ha dado todo. La contrición imperfecta o atrición es el arrepentimiento que brota del miedo al castigo o de la fealdad del pecado mismo. Ambas formas de contrición son válidas para el sacramento, aunque la contrición perfecta es más noble y produce más frutos. Lo que no es válido es acercarse al confesionario sin ningún arrepentimiento real, confesando simplemente porque te lo han dicho o por costumbre, pero sin verdadero dolor por tus pecados. Pídele al Espíritu Santo que ablande tu corazón, que te haga sentir el dolor de haber ofendido a quien te ama. El propósito de enmienda es el tercer paso, ya hemos hablado de él. Es la firme resolución de no volver a cometer esos pecados y de evitar las ocasiones próximas de pecado. No basta con decir me arrepiento si en tu corazón ya estás planeando volver a hacer lo mismo. El propósito de enmienda debe ser sincero, aunque sepas por experiencia que eres débil y que probablemente volverás a caer. La diferencia está en tu intención actual. En este momento, arrodillado en el confesionario, ¿tienes la intención sincera de no volver a pecar? ¿O ya sabes que vas a seguir haciendo lo mismo y solo te estás confesando para aliviar temporalmente tu conciencia? Dios conoce tu corazón, no puedes engañarlo, pero tampoco debes desanimarte si has caído muchas veces, porque el propósito de enmienda puede ser firme incluso cuando tu voluntad es débil. La confesión de los pecados es el cuarto paso y el núcleo del sacramento. Aquí es donde muchos fallan por falta de conocimiento o por vergüenza. Debes confesar todos los pecados mortales que recuerdes, especificando su especie y número. La especie significa el tipo de pecado, el número, cuántas veces aproximadamente lo cometiste desde tu última confesión. Por ejemplo, no basta decir he pecado contra la pureza, debes especificar si fue masturbación, pornografía, relaciones sexuales fuera del matrimonio, adulterio, etc. No es necesario ni conveniente entrar en detalles morbosos, pero sí ser específicos sobre el tipo de pecado. Si cometiste un pecado mortal muchas veces y no recuerdas el número exacto, puedes decir muchas veces o habitualmente. Los pecados veniales no es necesario confesarlos, aunque es recomendable y provechoso hacerlo. La satisfacción o penitencia es el quinto paso. El sacerdote te asignará una penitencia que normalmente consiste en oraciones o alguna obra de caridad. Esta penitencia es medicinal y reparadora. Por un lado, te ayuda a formar el hábito de la virtud contraria al vicio confesado. Por otro lado, repara en alguna medida el daño causado por tu pecado.
es importante que cumplas la penitencia que te asignan, idealmente el mismo día de la confesión mientras todavía está fresco en tu mente. Si olvidas cuál fue la penitencia, vuelve y pregúntale al sacerdote o cumple alguna penitencia razonable por tu cuenta. La penitencia que te asignan es normalmente bastante ligera comparada con la gravedad del pecado, porque la verdadera expiación la hizo Cristo en la cruz, pero no por eso debes tomarla a la ligera. Cuando hayas completado estos 5 pasos, cuando hayas hecho una confesión sincera, completa y contrita de todos tus pecados mortales, cuando hayas recibido la absolución del sacerdote y hayas cumplido tu penitencia, entonces tus pecados han sido verdaderamente perdonados, borrados del libro de tu vida, arrojados al fondo del mar, donde nunca más serán recordados contra ti. Estás en estado de gracia, estás reconciliado con Dios, tu alma está limpia y hermosa como el día de tu bautismo. Este es el momento de dar gracias, de experimentar la alegría de la salvación, de comenzar de nuevo con la humildad de quien sabe que todo es don de Dios y nada mérito propio. Ahora bien, hermanos, después de confesarte, después de experimentar la misericordia de Dios de una manera tan concreta y poderosa, hay algo absolutamente esencial que debes hacer para mantener esa gracia en tu alma. Debes alimentarte frecuentemente de la Eucaristía. La confesión te limpia, te sana, te reconcilia con Dios, pero es la Eucaristía la que te fortalece para perseverar en el camino de la santidad. Puedes pensar en estos 2 sacramentos como la medicina que te cura cuando estás enfermo y el alimento que te mantiene sano y fuerte. Ambos son necesarios, ambos se complementan, ambos son regalos preciosos de Cristo a su iglesia. La Eucaristía es el sacramento más sublime, el más grande, el más santo de todos los sacramentos, porque en ella no solo recibes una gracia de Cristo, sino que recibes a Cristo mismo presente, real, verdadera y sustancialmente bajo las especies de pan y vino. Cuando comulgas, Cristo viene a habitar en ti de la manera más íntima posible en esta vida, se une a ti en una comunión que anticipa y prepara la comunión eterna del cielo, y en ese encuentro personal con Él, recibes la fuerza que necesitas para vencer las tentaciones, para crecer en las virtudes, para perseverar en el camino a pesar de las dificultades. Sin la Eucaristía frecuente es casi imposible mantener la vida de gracia, es casi inevitable caer de nuevo en los mismos pecados. Por eso, después de confesarte, después de limpiar tu casa interior, debes mantener esa limpieza recibiendo frecuentemente a Cristo en la Eucaristía. Si puedes ir a misa diaria, hazlo, porque no hay mayor tesoro en esta tierra que la Santa Misa. Si no puedes ir diariamente por tus obligaciones, entonces ve al menos todos los domingos sin falta y añade algún día entre semana cuando te sea posible. Y cuando vayas a misa, no vayas con prisa, no vayas distraído, no vayas simplemente por cumplir. Prepara tu corazón antes de comulgar con unos minutos de recogimiento. Recibe a Cristo con fe viva y amor ardiente. Y después de comulgar, quédate en oración íntima con Él, aprovechando esos preciosos minutos en los que habita físicamente en tu corazón. Además de la misa dominical y la comunión frecuente, te recomiendo encarecidamente que establezcas un tiempo diario de oración personal. No tienes que hacer una hora de oración mental como los santos, aunque sí puedes hacerlo, sería maravilloso. Pero al menos dedica 15 o 20 minutos cada día a estar a solas con Dios, sin distracciones, sin el teléfono, sin la televisión. Puede ser por la mañana antes de que comience el ajetreo del día, puede ser por la noche antes de acostarte, puede ser en algún momento de pausa durante el día. Lee un pasaje del Evangelio despacio, medita en él, háblale a Dios con tus propias palabras, escucha lo que Él quiere decirte a tu corazón. Reza el rosario, que es una oración poderosísima y la favorita de María. Esta oración diaria será el oxígeno de tu vida espiritual, sin ella te asfixiarás espiritualmente. También te sugiero que consideres tener un director espiritual, un sacerdote o una persona de experiencia espiritual con quien puedas hablar regularmente sobre tu vida interior, tus luchas, tus progresos, tus dudas. El camino espiritual no está hecho para recorrerlo en solitario. Necesitamos la ayuda de otros que tienen más experiencia, que pueden ver en nosotros lo que nosotros no vemos, que pueden guiarnos cuando estamos confundidos. Un buen director espiritual no es alguien que te va a decir qué hacer en cada situación concreta de tu vida, sino alguien que te va a ayudar a discernir la voluntad de Dios, a crecer en las virtudes, a conocerte mejor a ti mismo. Si no conoces a ningún sacerdote que pueda hacer esto, pídele a Dios que te envíe uno y mantén los ojos abiertos a las oportunidades que Él pondrá en tu camino. Finalmente, hermano mío, hermana mía, quiero decirte algo que quizá nadie te ha dicho nunca, pero que es absolutamente verdadero. Dios te ama. No de manera abstracta o genérica, sino de manera personal, concreta, apasionada.
Te ama a ti específicamente, con tu historia particular, con tus heridas únicas, con tus luchas específicas. Te conoce por tu nombre, conoce cada cabello de tu cabeza, ha contado cada una de tus lágrimas. No hay nada en ti que Él no conozca, nada que pueda hacer que deje de amarte, porque su amor no depende de tus méritos, sino de su propia naturaleza, y Dios es amor. Incluso cuando pecabas, incluso en tus peores momentos, incluso cuando le dabas la espalda, Él nunca dejó de amarte ni un solo instante. Este amor de Dios no es pasivo ni sentimental, es un amor activo y sacrificial que se manifestó de la manera más concreta posible en la cruz del Calvario. Allí, en ese madero, Cristo cargó con todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Sintió el peso de tu pornografía, de tu rencor, de tu avaricia, de tu orgullo, de todo aquello de lo que te avergüenzas y que quisieras poder borrar, y decidió que valías la pena, que tu salvación merecía su vida, que tu libertad justificaba su agonía. Cada gota de sangre que derramó fue por ti, cada latigazo que recibió llevaba tu nombre, cada espina que perforó su frente pagaba el precio de uno de tus pecados. No puedes comprender intelectualmente un amor así, solo puedes acogerlo con fe y gratitud. Y ese mismo Cristo que murió por ti, resucitó al tercer día para darte vida nueva. Ya no tienes que vivir esclavo de tus pecados, ya no tienes que arrastrar el peso de la culpa, ya no tienes que esconderte de Dios con vergüenza como Adán en el paraíso. Has sido comprado a gran precio, has sido rescatado de la esclavitud del pecado y de la muerte, has sido adoptado como hijo de Dios y heredero del cielo. Esta es tu verdadera identidad, no la lista de tus pecados ni la suma de tus fracasos. Eres un hijo amado del Padre, un hermano de Cristo, un templo del Espíritu Santo. Cuando te miras al espejo, cuando la voz de la condena te susurra que no vales nada, recuerda quién eres de verdad en Cristo. La Navidad que se acerca es la celebración de este amor de Dios que se hace carne, que se hace pequeño, vulnerable, accesible en un niño recién nacido en un pesebre. Dios no vino a ti como un guerrero poderoso que te exige perfección, vino como un bebé indefenso que te pide amor. Quiere nacer en tu corazón, quiere habitar en ti, quiere transformarte desde dentro, no con violencia, sino con la suavidad irresistible de su gracia. Pero para que Él pueda nacer en ti necesitas hacer espacio, necesitas limpiar la casa de tu corazón, necesitas preparar el camino del Señor. Y eso es precisamente lo que haces cuando te confiesas. Le estás diciendo a Dios que sí, que lo quieres, que estás dispuesto a dejar que Él entre y reine en tu vida. Imagina por un momento cómo sería tu Navidad si llegaras a ella con el alma limpia, con el corazón en paz, reconciliado con Dios y con las personas que te rodean. Imagina sentarte en la cena de Nochebuena sabiendo que has perdonado y has sido perdonado, que has roto las cadenas de tus adicciones, que has puesto a Dios en el centro de tu vida donde Él pertenece. Imagina mirar el Belén y sentir que el niño Jesús realmente ha nacido en tu corazón, que no es solo un símbolo, sino una realidad espiritual que puedes experimentar. Imagina la alegría, la paz, el gozo profundo que inundaría tu ser. Esa alegría no es un sueño imposible, es exactamente lo que Dios quiere darte, es el regalo de Navidad que tiene preparado para ti si tú das el paso de acercarte al confesionario. Quiero que sepas que estoy orando por ti, por cada persona que escucha estas palabras. Estoy pidiendo a Dios que toque tu corazón, que ablande cualquier resistencia que puedas tener, que te dé la valentía que necesitas para dar este paso. Sé que es difícil, sé que da miedo, sé que la vergüenza puede ser paralizante, pero también sé por experiencia de décadas en el ministerio que al otro lado de ese miedo está la libertad más hermosa que puedas imaginar. He visto tantas veces cómo personas que llegaban al confesionario arrastrándose bajo el peso de sus pecados, salían de ahí caminando erguidas, con luz en los ojos, con una sonrisa en los labios, porque habían experimentado el amor misericordioso de Dios de una manera que les cambió la vida. No pospongas más esta decisión. No digas la próxima semana o después de Navidad o cuando esté más preparado. El momento es ahora, la oportunidad es esta. El demonio siempre te va a dar razones para posponer tu conversión. Siempre va a haber un motivo para esperar un poco más. Pero cada día que pasa viviendo en pecado es un día que te robas a ti mismo la alegría y la paz que Dios quiere darte. Esta misma semana, hoy mismo si es posible, busca el confesionario más cercano. Muchas parroquias tienen horarios específicos de confesión y la mayoría de los sacerdotes estamos dispuestos a confesar fuera de esos horarios si llamas y haces una cita. No hay excusa que justifique seguir cargando un peso que Cristo ya cargó por ti en la cruz. Y cuando salgas del confesionario,
Cuando hayas recibido la absolución y cumplido tu penitencia, entonces comienza realmente el trabajo de la perseverancia. La conversión no es un evento único, sino un proceso de toda la vida. Vas a tener momentos de debilidad, vas a caer a veces, vas a sentir la tentación de volver a tus viejos patrones, pero ahora tienes las herramientas que necesitas. La confesión frecuente cuando caigas, la Eucaristía que te fortalece, la oración diaria que te mantiene conectado con Dios, la dirección espiritual que te guía. Y tienes sobre todo la gracia de Dios que es suficiente para ti, que se perfecciona en tu debilidad, que te levanta cada vez que caes, si tú se lo permites. Quiero cerrar estas reflexiones con una historia real que siempre me conmueve profundamente. Hace años vino a confesarse conmigo un hombre de unos 60 años que no se había confesado en más de 30 años. Me dijo que había vivido una vida terrible, llena de pecados graves, que había destruido su matrimonio, había perdido la relación con sus hijos, había arruinado su salud con las adicciones. Venía porque su nieta pequeña le había pedido que la acompañara a misa y algo en la inocencia de esa niña había tocado su corazón endurecido. Me confesó sus pecados llorando como un niño y cuando le di la absolución, cuando le dije esas palabras sagradas, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, me abrazó con tanta fuerza que casi me quita el aire y me dijo, Padre, no sabía que se podía sentir así, no sabía que era posible volver a respirar. Ese hombre se convirtió en uno de los católicos más fervorosos que he conocido. Comenzó a ir a misa diaria, se reconcilió con su familia, pidió perdón a todos los que había herido, dedicó el resto de su vida a servir a los pobres y a dar testimonio de la misericordia de Dios. Cuando murió unos años después, sus hijos me dijeron que los últimos años de su vida habían sido los mejores, que el padre que habían recuperado era el hombre que siempre habían querido tener. Y todo comenzó con una sola confesión, con un solo paso de valentía, con un solo momento de abrir el corazón a la gracia de Dios. Si Dios pudo transformar esa vida tan destrozada, si pudo redimir esos 30 años perdidos, ¿qué no podrá hacer con tu vida si tú se lo permites? Así que te dejo con este desafío, con esta invitación, con este ruego de hermano que te quiere y que quiere tu bien. Confiésate antes de Navidad, libérate de esas cadenas que te están ahogando. Experimenta la misericordia de Dios que es más grande que todos tus pecados juntos. Dale a Cristo el regalo más hermoso que puedes darle en su cumpleaños. Tu corazón arrepentido, humilde y abierto a su gracia transformadora. Y luego, cuando llegue la Nochebuena, cuando celebres el nacimiento del Salvador, lo harás con una alegría auténtica, con una paz profunda, sabiendo que Él verdaderamente ha nacido en tu corazón. Que Dios te bendiga abundantemente, que la Virgen María te acompañe en este camino de conversión, que el Espíritu Santo te dé la fuerza que necesitas. No estás solo en esta lucha, toda la iglesia está contigo, todos los santos están intercediendo por ti y yo, tu hermano sacerdote, estoy rezando para que des ese paso que puede cambiar tu vida para siempre. Que esta Navidad sea verdaderamente diferente, que sea el comienzo de una vida nueva en Cristo. Y por favor, si este mensaje te ha tocado el corazón, compártelo con alguien que también necesite escucharlo, porque la misericordia de Dios es para todos. Y todos necesitamos recordar que nunca es demasiado tarde para volver a casa, para volver a los brazos abiertos del Padre que nos espera con infinito amor. Que así sea. Hermanos míos, antes de despedirme quiero profundizar en algo que me parece absolutamente crucial y que muchas veces pasamos por alto cuando hablamos de la confesión y del arrepentimiento. La importancia de perdonarte a ti mismo. He conocido a tantas personas que después de confesarse, después de recibir la absolución del sacerdote, después de escuchar que Dios les ha perdonado completamente, siguen arrastrando una culpa terrible, siguen castigándose mentalmente, siguen sintiéndose indignos del amor de Dios. Y déjame decirte algo con toda claridad. Cuando tú no te perdonas a ti mismo después de que Dios ya te ha perdonado, estás poniendo tu juicio por encima del juicio de Dios. Estás diciendo que tú sabes mejor que Él qué mereces o no mereces. Eso, aunque suene paradójico, es una forma de orgullo, es negarte a aceptar el regalo que Dios te está ofreciendo con las manos abiertas. Piensa en esto por un momento. Si Dios, que es infinitamente santo, infinitamente justo, que conoce la gravedad completa de tu pecado mejor que tú mismo, ha decidido perdonarte cuando te arrepientes sinceramente, ¿quién eres tú para decir que ese perdón no es suficiente? ¿Quién eres tú para seguir condenándote cuando el juez supremo ya te ha declarado inocente? La sangre de Cristo tiene un poder infinito de purificación, puede limpiar cualquier mancha, puede borrar cualquier pecado. Cuando Dios perdona, no es un perdón a medias,
No es un perdón condicionado, no es un perdón que deja un registro en algún archivo celestial que puede ser usado contra ti más adelante. Es un perdón total, completo, definitivo. Tus pecados son arrojados al fondo del mar, son alejados de ti tan lejos como está el oriente del occidente, como nos dice el salmista. Ya no existen en lo que concierne a tu relación con Dios. Pero mira, entiendo perfectamente por qué es tan difícil perdonarte a ti mismo. Entiendo que cuando has hecho daño a personas que amas, cuando has destruido cosas hermosas con tus propias manos, cuando has desperdiciado años de tu vida en el pecado, es natural sentir un dolor profundo, una vergüenza que parece insuperable. He escuchado a madres que abortaron décadas atrás y que todavía lloran por ese hijo que nunca conocieron, que se sienten indignas de llamarse madres. He escuchado a hombres que fueron infieles y destruyeron matrimonios hermosos, que aunque han sido perdonados por Dios y a veces hasta por sus esposas, no pueden mirarse al espejo sin sentir repulsión. He escuchado personas que traicionaron amigos, que robaron, que mintieron, que causaron daños que son irreparables en términos humanos. Y a todos ellos les digo lo mismo que te digo a ti ahora. El dolor que sientes es legítimo, el arrepentimiento es saludable, pero el odio hacia ti mismo no viene de Dios. Dios quiere que sientas un dolor santo por tus pecados, lo que la teología llama contrición, pero no quiere que te hundas en la desesperación o en el autodesprecio. La diferencia entre Judas y Pedro después de traicionar a Cristo es precisamente esta. Ambos pecaron gravemente, ambos traicionaron al Maestro, pero Pedro corrió hacia la misericordia mientras que Judas corrió hacia la desesperación. Pedro lloró amargamente sus pecados, pero aceptó el perdón cuando Cristo se lo ofreció después de la resurrección, mientras que Judas se ahorcó porque no pudo perdonarse a sí mismo. No seas como Judas, hermano mío. No permitas que el demonio te convenza de que tu pecado es más grande que la misericordia de Dios, de que eres un caso especial que está más allá de la redención. Esas son mentiras del infierno diseñadas para mantenerte encadenado, incluso después de que Cristo te ha liberado. El proceso de perdonarte a ti mismo comienza con aceptar la verdad de lo que Dios dice sobre ti después de la confesión. Cuando Él te mira, ya no ve tus pecados, ve a su Hijo amado en quien se complace. Estás vestido con la justicia de Cristo, estás cubierto con su sangre preciosa. No es que Dios finja que no pecaste o que minimice la gravedad de lo que hiciste, es que Cristo ya pagó completamente el precio, ya satisfizo toda la justicia divina, ya reparó todo el daño en el orden sobrenatural. Por supuesto que puede haber consecuencias naturales de tus pecados que tienes que vivir y manejar, puede haber relaciones que quedaron dañadas, puede haber una reputación que perdiste, puede haber efectos físicos o psicológicos de tus malas decisiones. Pero espiritualmente, en lo que concierne a tu relación con Dios y a tu salvación eterna, estás limpio, estás perdonado, estás en paz con Él. Parte del proceso de perdonarte a ti mismo es también aprender de tus errores sin quedar paralizado por ellos. Tus pecados pasados, aunque fueron terribles, pueden convertirse en maestros si se lo permites. Pueden enseñarte humildad, pueden hacerte más compasivo con otros que luchan, pueden mostrarte tu absoluta dependencia de la gracia de Dios. San Pablo, que había perseguido a la iglesia y aprobado el asesinato de cristianos, nunca olvidó su pasado, pero tampoco permitió que ese pasado lo definiera o lo paralizara. Al contrario, usó su experiencia de haber sido el primero de los pecadores, como él mismo se llamaba, para proclamar con mayor pasión la grandeza de la misericordia divina. Tu historia de pecado y redención puede ser un testimonio poderoso que ayude a otros a encontrar el camino de regreso a Dios, pero solo si primero aceptas completamente el perdón que Él te ha dado. Quiero hablarte también sobre algo que he observado en el confesionario a lo largo de los años. La diferencia entre una confesión superficial y una confesión profunda. Muchas personas vienen y recitan una lista de pecados como quien lee una lista de compras, sin emoción, sin conexión real con lo que están diciendo. Confiesan pornografía sin reconocer cómo esto ha destrozado su capacidad de amar auténticamente. Confiesan rencor sin conectar con el dolor que están llevando en su corazón. Confiesan avaricia sin ver cómo esto los ha alejado de Dios y de las personas que aman. Confiesan orgullo sin comprender cómo este veneno los ha dejado solos y desconectados. Una confesión así, aunque puede ser válida si hay arrepentimiento básico, no produce la transformación profunda que Dios quiere obrar en tu vida. Una confesión profunda requiere que vayas más allá de la superficie, que explores no solo qué pecaste, sino por qué pecaste, qué vacío estabas tratando de llenar, qué herida estabas intentando medicar de manera equivocada. Cuando confiesas pornografía, por ejemplo, puedes también explorar con tu confesor la soledad que te llevó ahí, el vacío afectivo que estás experimentando, la incapacidad de establecer relaciones auténticas. Cuando confiesas rencor,
Puedes explorar la herida original que nunca sanó, el dolor que has estado cargando durante años, la forma en que el resentimiento te ha dado una identidad distorsionada de víctima que temes perder. Cuando confiesas avaricia, puedes explorar la inseguridad profunda que te hace buscar seguridad en las posesiones materiales en lugar de en Dios, el miedo al futuro que te paraliza, la envidia que te consume cuando ves que otros tienen más que tú. Esta exploración más profunda no es simplemente psicología, es lo que los padres del desierto y los grandes santos llamaban el conocimiento del corazón. Es entender los movimientos interiores de tu alma, los patrones de pensamiento y emoción que te llevan al pecado, las heridas sin sanar que el demonio explota para tentarte. Cuando entiendes estas dinámicas más profundas, cuando las traes a la luz en el confesionario, entonces el sacramento no solo perdona tus pecados, sino que comienza a sanar las raíces de donde brotan esos pecados. Es como la diferencia entre cortar las malas hierbas a nivel del suelo o arrancarlas de raíz. Ambos métodos eliminan la hierba visible, pero solo el segundo previene que vuelva a crecer inmediatamente. Por eso te animo a que cuando vayas a confesarte, especialmente si llevas mucho tiempo sin hacerlo o si estás lidiando con pecados habituales que has confesado muchas veces sin lograr vencerlos, dediques tiempo a una preparación profunda. No te conformes con identificar superficialmente tus pecados, pregúntate por qué caes en ellos repetidamente. Pregúntale al Espíritu Santo que te muestre las raíces, que ilumine los rincones oscuros de tu corazón, donde están escondidas las verdaderas razones de tu comportamiento pecaminoso. Y cuando estés en el confesionario, no tengas miedo de compartir estas reflexiones con el sacerdote. Un buen confesor apreciará tu sinceridad y tu deseo de conversión profunda, y podrá darte consejos específicos y oraciones que ataquen el problema en su raíz. Ahora quiero dirigirme específicamente a aquellos que han estado evitando el confesionario porque piensan que el sacerdote los va a regañar o que les va a negar la absolución. He escuchado tantas veces en conversaciones informales a personas decir cosas como no puedo ir a confesarme porque el padre se va a enojar conmigo, o ya sé que el padre no me va a perdonar porque ya confesé esto muchas veces antes. Déjame aclararte algo fundamental. El sacerdote en el confesionario no está ahí para juzgarte o condenarte, está ahí para representar la misericordia de Cristo. Sí, es cierto que el sacerdote tiene la obligación de asegurarse de que tu confesión sea válida, de que haya arrepentimiento verdadero y propósito de enmienda, y en casos muy raros puede negar la absolución si es evidente que no hay arrepentimiento real o propósito de cambiar. Pero esos casos son extremadamente raros. La inmensa mayoría de las confesiones que escuchamos los sacerdotes son de personas sinceramente arrepentidas, que están luchando con sus debilidades, que caen y se levantan, que están en el proceso gradual de conversión que caracteriza la vida cristiana auténtica. Y para esas personas, que son la gran mayoría, el sacerdote nunca niega la absolución, nunca regaña con dureza, nunca hace sentir al penitente que es un caso perdido. Al contrario, un buen confesor sabe que la repetición del mismo pecado no necesariamente indica falta de arrepentimiento, puede indicar simplemente la gravedad de la tentación o la debilidad de la voluntad. Y en esos casos el sacerdote ofrece ánimo, consejo práctico, quizá una penitencia más fuerte o la recomendación de buscar ayuda adicional, pero siempre en un espíritu de misericordia y apoyo. Personalmente, cuando escucho a alguien confesar por 10ª o 20ª vez el mismo pecado, mi reacción no es de enojo, sino de compasión y admiración. Compasión porque sé cuánto está sufriendo esa persona en su lucha, cuánta humillación implica tener que volver una y otra vez a confesar la misma caída. Y admiración porque el hecho de que siga volviendo al confesionario en lugar de rendirse demuestra que el Espíritu Santo está trabajando en esa alma, que hay un deseo genuino de cambiar aunque todavía no se haya logrado la victoria completa. Santa Teresita de Lisieux decía que lo que más complace a Dios no es que nunca caigamos, sino que siempre nos levantemos. El demonio quiere que cuando caigas te quedes en el suelo, que te rindas, que digas, total, ¿ya para qué? Pero Dios quiere que te levantes una vez más, que vuelvas corriendo a sus brazos misericordiosos, que sigas luchando aunque parezca que no estás progresando. Y déjame compartir un secreto que he aprendido en el ministerio. Muchas veces cuando una persona lleva años confesando el mismo pecado y parece que no hay progreso, de repente en el momento menos esperado, Dios concede una gracia especial de liberación. He visto a personas que lucharon con adicciones durante décadas experimentar una liberación repentina después de años de confesiones aparentemente inútiles.
No porque las confesiones anteriores fueran inútiles, sino porque cada una de ellas estaba preparando el terreno, debilitando el poder del pecado, disponiendo el alma para recibir esa gracia final de liberación. Es como cuando llenas un vaso gota a gota. Durante mucho tiempo parece que no pasa nada significativo, pero de repente el vaso se llena y el agua comienza a desbordarse. Tus confesiones repetidas no son inútiles, son gotas de gracia que están llenando el vaso y el día del desbordamiento llegará si perseveras. Quiero también hablarte sobre el papel de la comunidad en tu proceso de conversión y perseverancia. El camino cristiano no está diseñado para caminarlo en solitario. Necesitas hermanos en la fe que te acompañen, que oren por ti, que te animen cuando estás desanimado, que te corrijan cuando te desvías, que celebren contigo tus victorias. Desafortunadamente muchos católicos viven su fe de manera completamente individualista. Van a misa los domingos, pero no tienen ninguna relación significativa con otros miembros de la comunidad. Esto es una gran debilidad y te hace mucho más vulnerable a caer en el pecado y permanecer en él. Te animo a que busques alguna forma de comunidad cristiana auténtica donde puedas conectar con otros creyentes a un nivel más profundo que el simple saludo superficial después de misa. Puede ser un grupo de oración, un grupo de estudio bíblico, un movimiento eclesial, un grupo de hombres o de mujeres que se reúnen para apoyarse mutuamente en su vida espiritual. En estos contextos puedes encontrar personas con las que compartir tus luchas de una manera apropiada, personas que te pueden dar rendición de cuentas, que pueden preguntarte cómo va tu lucha contra determinado pecado, que pueden orar específicamente por tus necesidades. Por supuesto, esto requiere vulnerabilidad, requiere humildad para admitir ante otros que no eres perfecto, pero esa misma vulnerabilidad es lo que crea conexiones auténticas y comunidades que realmente se apoyan mutuamente. Santiago nos dice en su carta que nos confesemos los pecados unos a otros y que oremos unos por otros para ser sanados. Obviamente esto no reemplaza la confesión sacramental, pero es un complemento valioso. Cuando compartes tus luchas con un hermano de confianza, cuando le pides que ore por ti y que te pida cuentas, estás haciendo mucho más difícil que el pecado prospere en tu vida porque lo estás sacando de la oscuridad del secreto hacia la luz de la comunidad. El pecado prospera en el aislamiento, en el secreto, en la vida doble. Cuando lo expones a la luz, aunque sea de manera apropiada y prudente, pierdes mucho de su poder sobre ti. Y ahora, hermano mío, hermana mía, estamos llegando al final de esta larga conversación que hemos tenido. Pero antes de despedirnos, quiero dejarte con unas reflexiones finales sobre la esperanza. Porque todo lo que hemos hablado hoy, toda esta exploración de nuestros pecados y nuestras debilidades, podría dejarte desanimado si te enfocas solo en la enfermedad y olvidas la medicina, si ves solo la oscuridad y olvidas la luz. La verdad del Evangelio, la buena noticia que he dedicado mi vida a proclamar, es que no importa qué tan lejos hayas caído, no importa cuánto tiempo hayas estado alejado de Dios, no importa qué tan destructiva haya sido tu vida de pecado, siempre hay esperanza de redención, siempre hay posibilidad de empezar de nuevo, siempre hay un camino de regreso a casa. He sido sacerdote durante muchos años, he trabajado con todo tipo de personas en todo tipo de situaciones, y si hay algo que puedo testificar con absoluta certeza es esto: nunca es demasiado tarde para Dios. He visto conversiones en lechos de muerte de personas que vivieron 80 años alejadas de Dios y que en sus últimos momentos abrieron su corazón a su misericordia. He visto a personas salir de las adicciones más devastadoras, de los pecados más graves, de las situaciones más desesperadas, no porque tuvieran una fuerza de voluntad extraordinaria o porque fueran especialmente virtuosos, sino simplemente porque se abrieron a la gracia de Dios y permitieron que esa gracia hiciera en ellos lo que ellos nunca podrían haber hecho por sí mismos. Esa misma gracia está disponible para ti. Ese mismo poder que ha transformado millones de vidas a lo largo de la historia de la Iglesia, quiere transformar tu vida ahora, en este momento, en este adviento que nos prepara para celebrar el nacimiento del Salvador. La esperanza cristiana no es un optimismo ingenuo que niega la realidad del pecado o la gravedad de nuestros problemas. Es una confianza inquebrantable en el poder de Dios para sacar bien del mal, para escribir derecho sobre renglones torcidos, para hacer nuevas todas las cosas. Es la certeza de que Cristo no vino a llamar a justos sino a pecadores, de que no son los sanos los que necesitan médicos sino los enfermos, de que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Tú, con toda tu historia de pecado, eres exactamente el tipo de persona que Cristo vino a buscar y a salvar. No tienes que arreglarte primero para luego venir a Él. Vienes a Él tal como estás, roto y necesitado, y Él se encarga del arreglo. Así que levanta tu cabeza, sacude el polvo del desánimo y da ese paso de fe hacia el confesionario
Haz esta Navidad diferente a todas las anteriores. No permitas que sea una celebración vacía de luces y regalos mientras tu alma permanece en oscuridad. Permite que el niño Dios nazca verdaderamente en tu corazón, que ilumine cada rincón oscuro, que llene cada vacío, que sane cada herida. Y luego, cuando experimentes la alegría incomparable de estar reconciliado con Dios, cuando sientas la paz que sobrepasa todo entendimiento, comparte esa alegría con otros. Sé testigo de la misericordia divina con tu vida transformada. Invita a otros a experimentar lo que tú has experimentado. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su paz. Que la Virgen María, Madre de Misericordia, te acompañe en este camino de conversión. Que todos los ángeles y santos intercedan por ti. Y que cuando llegue la Nochebuena puedas cantar con alegría auténtica el nacimiento del Salvador, sabiendo que Él verdaderamente ha nacido en tu corazón purificado y renovado por su gracia infinita. Amén. Amén.